La producción musical es un camino tremendamente divertido, especialmente cuando estás produciendo tu nueva demo, tu nuevo disco, el disco de un colega, el disco de un cliente. Pero también es verdad que la producción musical es un camino suficientemente largo como para perderse en la inmensidad. Y es un camino suficientemente largo como para cometer, digamos, una serie de errores minúsculos que sumados, al final lo que van a hacer es restar calidad final a tu disco, restar calidad final al sonido de tu obra y, bueno, pues dar al traste con la producción. Pero hoy vamos a hablar de producción musical y concretamente de esa temprana fase que va a marcar probablemente el 80 o el 85% de la calidad final de tus discos. Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Yo quiero compartir contigo hoy, como te decía en la intro, información acerca de la producción musical. Recuerda, la producción musical son 5 etapas, especialmente cuando la implementamos tal y como lo hacen los profesionales con los que queremos competir. Es la única forma, de hecho, de competir en el mercado, pensar y trabajar como lo hacen esos productores que compiten en el mercado donde nosotros queremos competir. Y como te decía, tiene 5 etapas. 1, diseño sonoro, repertorio, preproducción, que es la etapa de la que vamos a hablar hoy. 2, grabación. 3, edición. 4, mezcla. Y 5, mastering. Son 5 etapas que, como te decía, suponen un camino tremendamente divertido, pero tremendamente largo. Y hay que probablemente prestar atención a cada una de ellas e intentar extraer el 100% de la calidad potencial de cada una de ellas. Yo, de hecho, cuando trabajo en una producción intento pensar como si no existiese la siguiente. En la fase de preproducción, diseño sonoro y repertorio, intento que las canciones con las que trabajo suenen bien simplemente con una guitarra acústica y una voz, o con un piano y una voz. Y si no, no sigo. Y luego en la etapa de grabación intento grabar como si los brutos que voy a conseguir fuesen mezclados directamente y puestos en un coche. Es decir, no cuento con las etapas de edición, mezcla y mastering e intento pensar que lo único que tengo para registrar las tomas finales es la etapa de grabación. Y así sucesivamente. Es decir, en la mezcla, por ejemplo, yo intento mezclar olvidándome de que existe el mastering y no dejando, digamos, decisiones para más adelante e intentando exprimir el 100% de la calidad que yo puedo sacar en cada una de esas etapas. ¿Para qué? Para cometer los menores errores posibles y para tener, digamos, en el paso a paso de la producción musical, el 100% de la calidad potencial que puedo tener en esa obra. Como te decía, hoy vamos a hablar de la primera etapa, de la etapa de repertorio, por supuesto, porque lo más importante aquí en la canción, de la etapa de diseño sonoro para entender cómo tiene que sonar esa canción y en qué intervalo tiene que competir, y también digamos, la etapa de preproducción donde vamos a hacer el planning de todo. Y por eso te decía que esta es la etapa que probablemente va a determinar el 80 o el 85% de la calidad final de tu disco, porque de esta etapa y de los planes que hagas y de la materia en bruto que tengas y de cómo te lo montes a nivel teórico, van a depender el resto de las decisiones que vas a tomar en ese largo camino hasta llegar al mastering y la publicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta etapa y prestarle la importancia que merece, porque mucha gente está componiendo una idea y ya rápidamente me voy a grabarla y ya la premezclo y estoy mezclando las etapas y olvidándome de extraer el 100% de la calidad potencial de esta etapa tan importante. De hecho, en la etapa de diseño sonoro y preproducción y análisis de repertorio y demás, es el momento de plantear los objetivos, tanto sonoros como estilísticos, como técnicos, y es el momento de diseñar ese plan, es el momento de decir, estoy en A, ¿cuál es mi punto B? ¿A dónde quiero llegar con esta producción? Porque, como te decía, todas las decisiones que vamos a tomar después dependen de esto, ¿no? De decir, quiero ir de A a B, ¿cuál es el camino más corto? ¿Y cuáles son las herramientas que me van a ayudar mejor a esto? Que no tienen por qué ser las más caras de mi arsenal. De hecho, una vez que tú tienes claro el material que tienes, digamos, el estilo musical en el que tiene que competir, digamos, cuál es el elemento principal, qué tipo de, digamos, de tempo, de arrangement necesitas, qué tipo de backline, qué tipo de interpretaciones. Una vez que tienes eso claro, es muy fácil continuar dando pasos con ese objetivo en mente y teniendo en cuenta lo que se ha decidido en la primera de las etapas de la producción musical. Y de hecho yo quiero compartir contigo hoy 3 consejos que a mí me han ayudado mucho en mis producciones musicales, y son 3 consejos, digamos 3 acercamientos que yo siempre tengo en cuenta y que yo siempre cumplo a rajatabla y que, bueno, igual te pueden ayudar a ti, especialmente si tú no estás, digamos, haciendo hincapié en esta fase temprana y prestándole toda la atención que merece. En primer lugar, recuerda, sin un temazo no hay discazo. ¿De acuerdo? Si no tienes una materia prima a nivel compositivo de calidad top, nunca conseguirás un sonido final de calidad top.
El ingrediente esencial de tus producciones es tu canción. Y si tu canción no funciona, porque no es una buena canción, porque no está en el tono correcto, porque no está bien interpretada, porque no tiene una estructura como, digamos, como debería tener, porque es demasiado corta, porque es demasiado larga, o porque tiene partes maravillosas y otras que no funcionan tanto. Si tu canción no es redonda, tu disco no será redondo. Y eso muchas veces se nos olvida, especialmente en el home studio. Tengo una idea, parece buena, voy a meterle horas de producción, a ver si consigo rescatarla. Eso no funciona así, y una vez más, si pensamos en los grandes productores de la industria actual, ellos lo primero que hacen es un análisis de repertorio y tener muy claro que sin una canción top no van a conseguir un producto top. Así que dale vueltas a tu repertorio o al repertorio del cliente con el que estés trabajando. No escatimes en el tiempo, en la energía y en el esfuerzo que le vas a echar a eso, porque eso te va a pagar unos dividendos maravillosos. Si tú consigues redondear tus canciones antes de producirlas y antes de meterte en ese largo camino, tu sonido final va a pegar un salto brutal, sin cambiar de equipos, sin cambiar de micros, sin cambiar de músicos ni de instrumentos, simplemente dándole una vuelta de tuerca a tu canción. Y si lo piensas, los puntos donde puedes apretar tus canciones son: 1. La melodía que vas a cantar o que va a cantar el intérprete. Vamos a intentar redondear nuestras melodías para que sean de verdad melodías inolvidables. Por otro lado, la armonía que va a acompañar a esa melodía, porque una misma melodía puede ser acompañada por diferentes, digamos, combinaciones de acordes. Y es tu trabajo como compositor o como productor analizar eso para probablemente poner una base armónica tan preciosista y tan inolvidable a tu melodía como sea posible. En tercer lugar, piensa en la estructura de la canción, piensa en el estilo musical en el que te vas a mover e intenta incluso analizar las estructuras de los artistas, digamos, que son referencias para ti e intentar implementar eso. No se trata de robar, se trata de decir, oye, estos tíos tienen intro, estrofa, estribillo, y yo tengo intro, estrofa, estribillo, 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 estribillo. A lo mejor debería pensar en cambiar mi canción y en adecuarla al formato de ese género en concreto. Por otro lado, puedes hacer un análisis del tono en el que va a cantar tu cantante para que cante en su rango óptimo, que no pocas veces me encuentro en producciones con mis clientes que traen una canción al estudio y el cantante podría estar cantando, digamos, 3 o 4 tonos por encima, pero claro, como la canción la hizo el guitarrista y el riff solo le sale en mi con la cuerda al aire, pues el cantante canta en mi. Recuerda que lo único que no se puede transponer es la voz de un cantante que tiene un rango finito, pero las guitarras, los bajos, los órganos tienen rangos infinitos, se pueden transponer sin problema, así que recuerda, el tono es muy importante. Por otro lado, el arrangement, ¿qué instrumentación le vas a dar a tu canción para que por un lado suene bonita, suene con el mínimo número de pistas posibles, lo más grandioso y lo más precioso posible, que muchas veces estamos grabando pistas de más y luego los temas no funcionan porque tienen un amasijo de pistas inútiles que no sirven para nada y que no se han planeado con cabeza? Y bueno, pues piensa en cómo vas a interpretar también esas pistas y cómo lo vas a hacer a nivel de arreglos y a nivel de interpretación para, una vez más, acompañar a esa melodía y que suene lo más preciosa posible. Como ves, hay un montón de puntos donde tú puedes analizar tus canciones y de verdad te recomiendo que les des una vuelta, incluso que grabes una pista de guía con una guitarra o con un piano y una voz, que cantes la canción completa, que analices todo lo que te cuento, incluso que cojas ese MP3 sin producir y que se lo pongas a alguien que tenga un mínimo de gusto musical y además la suficiente confianza contigo como para decirte, tío, yo cambiaría esto o yo cambiaría aquello o esta parte no me funciona. Porque probablemente si se lo pones a tu novia o a tu primo te van a decir, qué chulo, qué bien, que está todo bien, todo bien. Pero probablemente deberías encontrar a alguien que tenga un mínimo de criterio musical, aunque no sepa de producción, que haya escuchado suficiente música y que tenga la confianza contigo para decirte, tío, este estribillo es muy pobre comparado con la estrofa, o esta canción no me funciona por esto, por esto y por esto, o simplemente, no lo sé, la melodía no termina de cautivarme. Eso es información muy valiosa para ti en esta fase tan temprana, porque te va a llevar a retocar esa canción o incluso a desecharla antes de meterte en el largo camino de producirla y darte cuenta dentro de unas semanas o de unos meses que el tema no funciona por un problema que en el minuto 1 ya conocíamos. Así que piensa en primer lugar en darle una vuelta de tuerca a tu repertorio antes de irte a grabarlo. Por otro lado, y en segundo lugar, otro consejo que te puedo dar acerca de esta fase temprana y de cómo, digamos, puedes extraer calidad de ella es pensar en el objetivo sonoro. Como te decía, esta es la fase no solo de repertorio, sino también de diseño sonoro y de preproducción y de establecer ese punto B, ¿no? Ese objetivo. Recuerda, sin un objetivo no hay brújula. Sin un objetivo sonoro o estilístico, probablemente no hay ni siquiera una fecha de entrega, porque nunca vas a saber si tu tema está listo o no. Porque si tú estás produciendo una canción y no sabes cómo debe sonar, pues el ponerte a producirla solo te va a llevar a probablemente producir ad eternum sin ningún tipo de meta y sin ningún tipo de objetivo y probablemente sin ningún tipo de fecha de entrega o de momento en el que digas esto está listo, tal y como yo lo quería. Así que piensa en tener un objetivo sonoro, en plantearte, oye, ¿esto qué es? ¿Una canción de pop? ¿Cómo suenan las canciones de pop con las que quiero competir? ¿Qué instrumentación tienen? ¿Qué tipo de estructuras tienen?
tienen, es decir, cómo se lo montan ellos para que sus canciones acaben siendo competitivas y qué puedo implementar yo en mi producción para acabar compitiendo en ese intervalo. Así que poner un objetivo es tremendamente importante para, como te decía, tener claro dónde estoy, que es el punto A y la canción que tengo, cuál es el punto B, a dónde quiero llegar, y entonces empezar a tomar decisiones para acercarte al punto B lo antes posible y con el menor, digamos, esfuerzo y con el menor gasto de recursos posible. De hecho, a la hora de diseñar el sonido final de tu canción, no solo deberías probablemente pensar en el sonido final de la obra en el archivo estéreo final, sino también en el sonido final que necesitas para cada una de las pistas que van a conformar esa producción, para tu bombo, para tu caja, para tu bajo, para tu guitarra, para tu órgano, para tu sinte, para tu voz. Tener muy claro en la cabeza cómo debe sonar cada pista para que el combo final acabe compitiendo en el intervalo que yo quiero competir. Incluso, una vez que tienes eso claro, hablar con los intérpretes que van a participar e analizar el backline y los instrumentos que van a utilizar para entender cómo vas a extraer de ese backline el sonido que necesitas para esa pista en concreto para que tu producción acabe sonando como tú quieres. Así que piensa muy bien en dónde quieres ir, tanto a nivel sonoro global como a nivel sonoro de cada una de las pistas, y establece esos objetivos antes de pensar en avanzar, porque eso también te va a entregar dividendos buenísimos a nivel sonoro y a nivel musical. En tercer lugar, otro consejo que yo he aprendido con el tiempo y que creo que te puede ayudar a ti es pensar en que tu backline, tus micrófonos, tus previos, tu sala, todo debe estar al servicio de ese objetivo sonoro que acabamos de definir. Es decir, no siempre lo más caro es lo mejor. Tú puedes tener una guitarra de 5.000 euros y una guitarra de 500 euros y no, digamos, la guitarra de 5.000 no tiene por qué ser siempre la mejor opción para ti. A lo mejor la textura o el sonido que entrega la guitarra de 500 es mucho más apropiado para el sonido de guitarra que tú necesitas, y eso tienes que tenerlo claro. Todo el backline y todos los, digamos, las herramientas, los plugins, los micros que vas a utilizar tienen que estar al servicio del sonido final que tú quieres capturar, que tú quieres conseguir. Por eso tienes que hacer, digamos, un análisis de medios y ponerlo en concordancia con, digamos, con el hardware y con el software que vas a utilizar, porque eso es lo que hace un productor musical profesional una vez que tiene claro el material con el que va a trabajar y el intervalo sonoro en el que quiere competir. Piensa en el estudio donde va a grabar, en qué tipo de microfonía, qué tipo de amplis, qué tipo de guitarra va a utilizar para conseguir ese sonido. Así que piensa en que todo lo que utilices, tanto de backline como de equipo, como de plugins, como tu propia sala, como tu propia colocación de microfonía, todo lo que vas a hacer a partir de ahora tiene que ver con el resultado sonoro que quieres conseguir. Y vas a tener que comerte la cabeza para entender cómo obtener de cada pista lo antes posible el sonido tan cercano al sonido final como has diseñado como sea posible. Es decir, tienes que intentar comprometerte con tu sonido cuanto antes mejor y no delegar y postergar decisiones para luego. Porque así es como trabajan los productores musicales profesionales. Ellos intentan plasmar el sonido en el minuto 1 si es posible. ¿Por qué? Porque tienen muy claro el sonido que quieren conseguir y tú debes tenerlo muy claro y hacer que todos tus equipos y que todas las herramientas que tienes a tu disposición trabajen para ayudarte a ti a conseguir ese sonido. Así que ojo a tu repertorio, ojo a tus canciones, ojo a trabajar con materia prima que no está al 100% de su potencial, porque nadie puede cocinar un buen arroz si el arroz está pasado de fecha o no tiene calidad, y nadie va a poder conseguir una producción musical top si no tiene una canción top. Ojo a tus objetivos sonoros, ojo a definir el punto B cuanto antes, ojo a tener muy claro ese intervalo sonoro donde tú quieres competir. Y luego, ojo a tus equipos, a tus previos, a tus plugins, a tus micros, para que trabajen para ti, para que trabajen para ayudarte lo antes posible a conseguir ese sonido final que has diseñado, que tienes en mente y que sabes que tu obra necesita. Espero que este vídeo te haya inspirado lo suficiente, camarada, como para dejarme un comentario debajo del vídeo, en el box de comentarios, y contarme cómo afrontas tú la etapa de repertorio, diseño sonoro y preproducción, si es que la estás, digamos, exprimiendo al 100% a día de hoy. Cómo escribes tus canciones, cómo validas tus canciones, cómo haces el diseño sonoro de su obra y luego cómo haces, digamos, el diseño de todos los equipos y de todos los medios que vas a utilizar para que te ayuden a conseguir ese sonido final que quieres. No lo dudes, déjame un comentario porque desde luego va a ser muy ilustrativo para mí y para el resto de la comunidad entender cómo te lo montas tú. Y por supuesto, si crees que este vídeo le puede interesar a alguien, no lo dudes, compártelo con aquellos que estén produciendo música como tú y como yo. Dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita, porque eso me ayuda mucho a que este vídeo llegue a más gente y bueno, pues ayude a cuanta más gente mejor. Y por último, si estás interesado en la producción musical y además quieres vivir una experiencia en la que puedas producir tu nuevo disco acompañado de un grupo de creadores y productores como tú y vivir una experiencia, como te decía, interactiva, una experiencia en vivo, una experiencia donde no solo vamos a trabajar, sino que vamos a disfrutar como marranos en un charco de barro, tengo algo muy guapo para ti.
Porque me gustaría invitarte a un entrenamiento de producción profesional en el home studio para que me acompañes en la producción completa de un single con recursos ultra limitados y utilizando, en mi caso, un setup más barato de lo que cuesta tu smartphone, porque yo voy a utilizar un portátil, una tarjeta de sonido de 50 euros, unos auriculares de 40 euros, un micrófono de 40 euros y luego pues mis guitarras, mis pedales y demás para justo emular el entorno de un estudio de grabación profesional y bueno, pues poder suplir las carencias de espacio y de medios pues con tecnología digital. De hecho, creo que es un entrenamiento online ideal para ti si eres compositor y quieres producir tu música en un home studio estándar, como te decía, más barato de lo que cuesta un smartphone, o si eres músico y estás tocando con tu grupo y tienes un repertorio que está listo para producir y para compartir con el mundo y podéis, no sé, grabarlo y producirlo en vuestro ensayo o en vuestro home studio. O incluso si eres productor musical y quieres simplemente aprender el proceso completo desde la idea musical al disco, porque, como te decía, yo voy a trabajar en un entorno ultra limitado, pero voy a trabajar emulando el itinerario que sigue un productor musical profesional en un estudio analógico de $1 billón. Es decir, que la metodología es idéntica y lo único que será diferente será el entorno en el que se va a trabajar. Tú trabajarás en tu home studio, yo trabajaré en el mío, pero ambos vamos a aplicar la metodología de un productor musical profesional, porque lo que queremos es que nuestra obra acabe compitiendo en el mercado con las obras que producen esos productores profesionales. De hecho, se trata de un reto interactivo y 100% práctico que en primer lugar tendrá 4 videolecciones con la teoría básica acerca de las 5 etapas de la producción musical y además la práctica para que tú veas cómo yo voy aplicando en tiempo real cada una de esas 5 etapas en mi producción y así puedas seguir el proceso completo desde cero, desde la propia canción y la idea musical hasta el máster listo para publicar. Y de hecho lo vamos a hacer, como te decía, siguiendo el itinerario que siguen los productores musicales de la escena profesional. También tendrás guías de implementación diaria para que puedas practicar todo lo que has aprendido en el workshop del día y aplicarlo en tu nueva producción. Se trata de un reto interactivo, como te decía, en el que lo interesante es que tú me veas a mí como yo produzco mi nuevo single y luego lo apliques tú en tiempo real en el tuyo y vayas siguiendo junto a mí el itinerario completo. De eso se trata, de que aprendamos la teoría e implementemos la práctica y acabemos este reto teniendo tú un single y yo otro que podamos compartir con el mundo. De hecho, tendrás acceso también a un foro privado para que puedas compartir tus prácticas cada día y para que puedas recibir retroalimentación y un poquito de feedback y también ideas frescas para tu trabajo musical, pues por parte del resto de participantes que también tienen 2 orejas, que también están trabajando en sus proyectos y que seguro que te pueden aportar muchísimo. Igual que seguro que tú también puedes aportar, ¿no?, a su trabajo. Así que un foro privado para compartir nuestros avances y además vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en directo para que puedas resolver junto a mí cada una de tus dudas y para que puedas compartir tus avances en vivo y junto al resto de participantes. De hecho, hay mucho más dentro de este entrenamiento que he preparado para ti. Vamos a tener entrevistas con profesionales del sector, con productores musicales que trabajan en estudios analógicos, con productores musicales que trabajan en estudios híbridos y que dan servicios en remoto, con managers, con programadores de salas de conciertos para que tengan no solo la información desde la idea musical hasta el producto listo para compartir, sino también un poquito de información práctica para que una vez que tu single haya sido publicado, pues bueno, tengas una noción de cómo puedes presentarlo en directo, cómo puedes montar una gira o cómo puedes ponerte en contacto con una sala para cerrar acuerdos. Es decir, es un entrenamiento 100% práctico que aborda desde la primera idea hasta incluso compartir tu música en vivo con el resto del mundo y bueno, pues ponerte en funcionamiento, que de eso se trata. De hecho, lo único que necesitas para participar en este entrenamiento de producción profesional en el home studio, en primer lugar, es obviamente una canción, tanto una canción original como una versión que simplemente esté terminada y lista para producir. Yo entiendo que vas a trabajar en tu última composición o a lo mejor lo que quieres es grabar una versión y producir una versión de algún grupo que te mola, pero en todo caso, la materia prima es lo único que necesitas. De hecho, también necesitas un setup estándar, como te decía, al menos un portátil, con un interface, con un DAW, tus plugins nativos y bueno, pues yo en mi caso, como voy a cantar y voy a tocar la guitarra y voy a tocar el bajo, necesito los instrumentos, pero bueno, según el estilo musical en el que tú estés trabajando, pues vas a necesitar, pues digamos, unos periféricos u otros. En todo caso, este entrenamiento lo vas a poder completar sin problemas desde un home studio o un dormitorio estándar hasta, bueno, no lo sé, un estudio analógico tradicional si es lo que tienes. Es decir, que da igual, con que tengas un setup estándar mínimo vas a poder completar este reto interactivo
vivo sin ningún problema. También deberás agendarte un ratito cada día para poder ver el workshop, para poder entender pues la teoría que vamos a compartir, para poder aplicarlo en tu producción y bueno, pues darle una vuelta de tuerca a la metodología profesional que vamos a utilizar. Y por supuesto, lo que necesitas sin duda es determinación a la hora de ponerlo todo en práctica, porque se trata de un reto interactivo y lo interesante es que vayas aplicando el paso a paso que vas a ir aprendiendo cada día en tu nuevo single o en tu nuevo disco y así pues bueno, podamos ir de la mano y en paralelo produciendo nuestra nueva obra. Así que se trata de un reto interactivo que desde luego va a ser tremendamente divertido y tremendamente creativo. Y lo único que tienes que hacer para reservar tu plaza gratuita es en primer lugar visitar el enlace, introducir tu email y tu nombre y así podrás recibir en tu bandeja de entrada cada uno de los vídeos, cada una de las guías de implementación, todos los contenidos complementarios y demás. Lo único que tendrás que hacer una vez que tengas el enlace, por ejemplo, al primer workshop es mirarlo con calma, aplicarlo en tu nuevo disco y entonces irte a nuestro foro privado y compartir tus avances para, bueno, recibir un poquito de feedback, recibir ideas frescas y seguir avanzando en compañía de otros. Y por supuesto también anota tus dudas porque vas a poder compartirlas conmigo y vas a poder resolverlas junto a mí en directo en la ronda de preguntas y respuestas que vamos a celebrar en vivo también. Así que si estás listo para producir tu mejor disco hasta la fecha, no te lo pienses, reserva tu plaza gratuita en este entrenamiento de producción musical profesional en el Home Studio, en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/evento. Va a ser sin duda el evento del año, estoy deseando verte allí, que tengas un gran día. Chao, chao.